Y estamos en el aire de Millennium junto a un gran equipo en el arte de la música, la técnica y los sonidos, el señor Pablo Vidal y la producción de Patricio Agosti. Ya vamos a estar en contacto con Eugenia Slaive, terapeuta en biodescodificación. En su columna de todos los martes. Ya estamos en contacto. Eugenia, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. Se te escucha y se te ve muy bien. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, muy contenta de estar aquí nuevamente, Eh, mi, así que intuic- muchas mi gracias. intuición me dice que estás con ganas de hablar de los síntomas cardiovasculares y de la biodescodificación como complemento. Claro, bueno, habíamos quedado en que íbamos a empezar una Sí. serie de entrevistas tratando de reunir los síntomas, agruparlos por sistemas. Y sí, hoy hablar de los síntomas del aparato que tienen que ver con el aparato cardiovascular. No, por supuesto, sin antes aclarar, como siempre lo decimos, Roberto, que la biodescodificación no sustituye ningún tratamiento de la medicina convencional que la persona elija transitar o cualquier terapia alternativa. Nunca le vamos a decir consultante deje ese espacio. La biodescodificación es un complemento que se enfoca en la causa, en el origen, y justamente complementa, porque es muy importante si uno, para poder ayudar a contribuir, digamos, al proceso de recuperación, de sanación, mismo si uno tiene que afrontar una cirugía, un posoperatorio, prevenir o tratar de evitar, por ejemplo, que los síntomas se transformen en crónicos, ¿sí? Comprender para qué nos enfermamos, por qué justo en ese momento y por qué de esa manera, qué nos está queriendo decir el cuerpo, ¿no? Y eso es lo que hacemos en biodescodificación, ayudándonos de la medicina con la ayuda de la medicina germánica, que parte del concepto de que todo síntoma es la respuesta biológica, es decir, es ese programa de supervivencia que activa, ¿no es cierto?, nuestro organismo para ayudarnos a transitar una situación puntual que hubo de estrés, de shock, de un impacto inesperado, vivido como en soledad, donde uno no tuvo los recursos para poder gestionar ese asunto de índole emocional, psicológica, ¿no es cierto?, mental. Entonces la biología nos ayuda desplegando este programa de supervivencia. Y es importante aclarar también que quienes acompañamos en este proceso como complemento, es muy importante porque uno en el afán de compartir, ¿no es cierto?, lo que ha estudiado, lo que sigue estudiando cada día, eh, se tiene mucho interés o mucha inquietud en compartirlo, pero más allá de lo que uno incorpora, ¿no es cierto?, a nivel estudio, es muy importante acompañar a las personas cuando uno ha transitado el camino, ¿no es cierto? Es decir, la práctica, ha puesto en práctica, es decir, ha comprobado en la práctica y lo sigue haciendo cada día que aparece un síntoma. Mis comienzos en biodescodificación fueron justamente a raíz de un tema de salud muy delicado, donde en mi vida fue un antes y un después. Y justamente busqué respuestas a través de la biodescodificación y fue allí que decidí luego estudiarlo y acompañar, porque justamente me di cuenta la utilidad como complemento, más allá de que por supuesto uno
transite, ¿no es cierto?, lo que corresponda, lo que siente y le resuene desde la medicina convencional, sobre todo en cuestiones de urgencia. Y entonces, de esta manera, el cuerpo sale a dar respuestas, y digo previamente esto para entrar directamente, para comprender de qué nos está hablando el corazón y los síntomas vinculados al corazón. La medicina germánica habla de que hay 4 capas embrionarias. ¿Y por qué es importante saber esto? O sea, que el acompañante en biodescodificación conozca en profundidad. Porque no es adecuado acompañar a partir de un diccionario emocional. Es muy distinto hacerlo desde el conocimiento que nos provee la medicina germánica, de que cuando responde cierto tejido, cierto órgano de nuestro organismo, corresponde ese órgano, según el órgano que sea que esté afectado o el tejido que esté afectado. Hoy nos vamos a focalizar en el corazón. Hay una capa embrionaria a la cual está perteneciendo, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la capa embrionaria, nos va a estar hablando del tipo de conflicto que el consultante está transitando o estuvo transitando, porque el 90% de los síntomas aparecen en fase de solución. Entonces, es decir, cuando la persona ya ha logrado de alguna manera resolver su conflicto. Y así tenemos la capa del endodermo, que nos está hablando de un conflicto de supervivencia, que es todo lo que tiene que ver con la respiración, la nutrición, la reproducción. La capa del ectodermo, que tiene que ver con conflictos de separación, con conflictos de territorio. Ahí va a entrar el tema de los síntomas cardiovasculares, sobre todo en el tema del territorio, ¿sí? La capa del mesodermo nuevo, que tiene que ver con conflictos de desvalorización y tiene que ver con todo lo muscular, el aparato esquelético, los ligamentos, ¿sí? También entra ahí el músculo cardíaco, habla de un tema de desvalorización. Y por último, la capa del mesodermo antiguo, que habla de ataques a la integridad, es decir, cuando la persona se siente en ataque. También hay ahí algunas partes del sistema cardiovascular que van a tener que ver con esto. Por ejemplo, cuando uno tiene que hacerse le ponen un catéter porque hay que hacer un estudio más profundo, o una persona fue asaltada y le clavaron un cuchillo, o va la amenaza del bisturí en el caso de una cirugía, la persona lo puede percibir como un peligro o un ataque, y en ese caso puede verse afectado, ¿sí?, el corazón. Entonces, bueno, dicho esto, para la biodescodificación me voy a guiar, tengo unos apuntes porque esto es muy, muy preciso, y me gustaría poder compartirlo realmente, que los oyentes lo entiendan, ¿no? Para la biodescodificación, el corazón es el hogar. El hogar en el sentido de, es mi espacio, este es mi espacio, mi hogar, porque uno siempre decimos, esto es real o simbólico, es decir, es como lo percibo, como lo percibimos, ¿no? Cómo percibo mi territorio. Entonces, nos está hablando de nuestro territorio, pero un territorio muy especial, porque tiene que ver de alguna manera con el afecto, ¿no? Por eso el corazón, es decir, y cuando digo los afectos, en principio el corazón sería como el centro de las gestiones familiares. Como que todo lo familiar, y vuelvo a decir, no me refiero al concepto de familia típico, es decir, a lo que la persona perciba como familiar, ¿no es cierto? Es decir, puede ser su clan, puede ser sus amistades, puede ser la institución donde resida, donde se desempeña su espacio,
¿no? Entonces es donde, ¿y qué función cumple el corazón? El corazón bombea la sangre, ¿y qué lleva la sangre? La sangre lleva, o sea, al bombear, lleva la sangre que transmite nutrientes y oxígeno. Nutrientes es el alimento y el oxígeno es la vida. ¿Y luego qué hace? Lleva la sangre sucia a los pulmones para que se recicle, es decir, para que se renueve. Vamos a decir, se limpie. Entonces, ahí vamos comprendiendo que cuando está afectado, ahora vamos a ver, hay distintos síntomas, por supuesto, no todo es un ataque cardíaco, en realidad la persona siente en principio una amenaza en eso que es su contexto familiar. Una amenaza, pero es una amenaza muy particular, porque es esta percepción de no puedo defender, o sea, no puedo, no cuento con los recursos, hay algo que se me escapa, es decir, no los puedo mantener conmigo, no puedo evitar que se vayan, no puedo evitar este movimiento, este traslado. La sangre que transporta el corazón nos habla, es como la famosa película, creo que hay un libro también, Lazos de Sangre, nos está hablando de la familia, es decir, y vuelvo a decir, familia en el sentido figurado, es decir, es lo que la persona perciba como familia, ¿ok? Entonces, justamente transporta, tiene que ver ese transporte de sangre cuando hay algún inconveniente, alguna traba, alguien que se fue, alguien que no veo, el nido que quedó vacío, la separación, ¿sí? Una división familiar, disputas familiares, la persona se siente abrumada en ese contexto, puede ser, por un lado, que quiera defender ese territorio familiar y no esté pudiendo, se siente como desvalorizada, se siente como no apta para poder defenderlo, o también puede ser que sienta como que hay un ataque, es decir, hay alguien que viene a atacar y este contexto, este territorio familiar esté sufriendo algún peligro, ¿no? Entonces siento ahí que no lo puedo, ¿no es cierto? La percepción sería de no poder defender. También puede ser una percepción que tenga que ver con un sometimiento en un territorio, ¿no? Por ejemplo, un padre que trate a su hijo como un esclavo, porque quizá de chico lo trataron y lo vivencia como algo normal. Entonces lo trata como un esclavo desde la creencia quizá de que de esa manera lo educa, pero el chico lo percibe como que se siente prisionero, sometido. Entonces ahí hay un sometimiento de la persona, se siente como los prisioneros, literales, atados, ¿sí? También puede ser, en el caso de cuando uno tiene gente a cargo, a su cuidado en ese contexto, generalmente pasa cuando es un familiar quizá más grande, que sean los padres, ¿sí? Se da mucho, lo he visto mucho, incluso lo he visto en parejas también, ¿no? Pero cuando se tiene que cuidar en un contexto de no puedo más, ¿viste? De una situación de que te abruma, de que es una carga demasiado pesado, y ahí se ve, se afectan las arterias, sobre todo se ve en el tema de la vasculitis, por ejemplo, que es uno de los tantos síntomas que se derivan, ¿no es cierto?, de este sistema, y que tiene que ver con la afectación de las venas, es decir, que no hay ese transporte. A lo que iba es que el transporte de la sangre se ve alterado, no corre bien por las arterias ni por las venas, ¿sí? Cuando se afectan más las arterias, tiene más que ver con esto de sentirse
de no sentirse apto para cuidar ese territorio que se siente o se percibe afectado, porque puede ser imaginario, claro, pero la persona lo percibe como real, ¿no? Cuando son las venas tiene que ver, por eso hay también las varices, tienen una antesala de esto, es decir, ¿con quién cargas? ¿A quién estás cargando? ¿No? ¿A quién estás cargando y no querés descargar? Muchas veces se cargan con cuidados por el deber ser, por el deber y si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y si no lo hago, ¿quién lo va a cuidar? Bueno, se buscan maneras, no sé, hay muchas formas, pero lo cierto es que la persona en la situación lo siente como un estrés, como una carga, y estos síntomas van a aparecer en fase de solución, es decir, cuando la persona de alguna manera encuentra, ¿no es cierto?, algún alivio. Entonces, en principio, el que es diríamos, el ataque cardíaco típico o que se tapó una arteria es esto, ¿no? Es la amenaza en el territorio familiar, cercano, en ese territorio que yo siento como familiar, puede ser haber perdido, creer que nos vamos a quedar sin trabajo, también puede ser, porque es el territorio, es donde uno pasa la mayor parte del tiempo, que quizás es la amenaza, pero la persona lo vive como real, ¿no? Entonces, en el ataque cardíaco, en el tema de que se tapó una arteria, nos está hablando de esto. Si lo que está afectado es el músculo cardíaco y entonces hay un tema de que no bombea lo suficiente, ¿no es cierto? Ahí ya hay un conflicto de desvalorización, porque es músculo, ahí entramos en lo que es el mesodermo nuevo, ¿no? No se siente apta la persona, no se siente suficiente para cuidar ese círculo familiar, pero también al revés, es cuando uno quizá no se siente cuidado, no se siente contenido, no se siente incluido. Y abriendo un poquito el abanico, esto nos lleva a un síntoma muy común, que es cuando sube el colesterol. Es muy común, pero me dio por las nubes, o sea, es muy común. Y justamente el colesterol alto, por más que uno lo compense con el colesterol es una grasa que hay que, por supuesto, es necesaria en el organismo, ¿no es cierto? Pero lo que no es conveniente es cuando está en niveles elevados, porque justamente puede tapar las arterias y ahí nos puede traer un tema cardíaco. Entonces, está bueno controlar el valor y cuando está alto, decir, preguntarse a ver qué situación. Y justamente nos está hablando de esto de que la persona no se siente contenida en ese círculo familiar, se siente como fuera, se siente incomprendido, se siente quizá no visto. Vuelvo a decir, es una percepción, no quiere decir que sea real, es como lo vive la persona, ¿no? También pasa mucho en esas personas que sienten que cargan con todo. Claro, cargan con todo lo hice sola o solo, o nadie me ayudó con esto. Y entonces están como en una lucha, ¿no? En una lucha interna que es inconsciente, porque como justamente queriendo defender eso que tanto les costó porque lo hicieron solo. Y también pueden subir los niveles del colesterol cuando obviamente el círculo cercano está afectado porque hubo una separación, una ruptura en el vínculo, no se recibe, la familia se fue, no te llaman, no sabes nada, la persona que se siente sola, ¿sí? Y el otro síntoma que también está de alguna manera
que también puede traer alguna repercusión cardíaca, aunque directamente está más vinculado con el riñón, pero lo voy a mencionar porque uno lo sabe a través de un estudio de sangre, y el corazón transporta la sangre, es la glucemia, que es la otra cara. O sea, allí lo que sube es el azúcar, es decir, es el nivel cuando hay demasiada azúcar, ¿no es cierto?, en sangre. Y eso no está bueno. Es decir, un poco sí, pero tanto no. ¿Y por qué hay azúcar? Es decir, hay azúcar porque baja la insulina, que es la que nos ayuda a regular justamente el azúcar en sangre, ¿no? ¿Y para qué sube el azúcar? El azúcar es como el combustible para el auto, es el combustible de alguna manera muscular, ¿no es cierto? Entonces, es muy típico que suba la glucemia cuando la persona está resistiendo. Por supuesto que el extremo puede llevar a la diabetes, lleva a la diabetes, claro. La persona está resistiendo. Es decir, entonces la pregunta es: ¿a qué te resistís? ¿No? ¿Qué estás percibiendo como que se te está o reclamando o presionando? ¿Dónde te sentís presionado o presionada? ¿Dónde sentís la amenaza? La persona está preparada para el combate, ¿viste? Y para el combate vos necesitas fuerza para poder Claro. defenderte. Entonces, eso me lo provee el azúcar. ¿Y qué hace? Reserva el azúcar que no estaría usando el hígado, que es donde se tiene que procesar, y el páncreas, y se queda ahí estancado. Entonces sube la glucemia, porque la persona está lista para el combate, porque está percibiendo un ataque. Realmente el organismo es sabio. O sea, nos está desplegando todo este programa de supervivencia para justamente ayudarnos a sobrevivir en este contexto que estamos percibiendo como estresante, como no poder contar con los recursos, de sentirte solo y no saber qué hacer. Entonces, no está pensando, o sea, tampoco significa que el cuerpo, como dice, no, esto es de por vida, esto es crónico. El cuerpo nos ayuda en ese momento, está desplegando ese programa de supervivencia para algo, ¿no? Para algo. Nos está ayudando a sobrevivir. Y acá, cuando está afectado el corazón, también, por ejemplo, hay que tener mucha atención cuando uno tiene palpitaciones, porque, por ejemplo, la arritmia cardíaca, o sea, el corazón también tiene su ritmo, ¿no es Claro. cierto? Entonces, este ritmo, con estas emociones de las que venimos hablando, de modificaciones en el entorno familiar o lo que nosotros consideramos como familiar, también producen digamos, alteraciones en el ritmo cardíaco. Y ahí tenemos la arritmia, tenemos la taquicardia, se acelera, o la bradicardia, disminuye, ¿sí? Es decir, pero a ver, ahí es preguntarse, ¿qué sentís que se está alterando en tu contexto? ¿Hay algo que se está acelerando que te gustaría que fuera más despacio? ¿Hay algo que se está demorando en tu entorno familiar que te gustaría que se acelere? Y entonces, haciéndonos esas preguntas, Roberto, podemos comprender. Y al comprender, podemos tomar, digamos, accionar o incorporar recursos para efectuar cambios que nos favorezcan en la salud, cambios que nos brinden bienestar, cambios que nos permitan tomar también decisiones de lo que no sé lo pregunto, lo que no sé busco ayuda, a ver qué decisiones puedo tomar en el contexto, preguntarnos, saber qué estamos percibiendo, ¿esto es real o es imaginario? ¿No? Entonces, a partir de la comprensión, nosotros podemos implementar cambios. Vos fíjate que hay, en general,
hay como tres grupos de personas, ¿no? El que comprende, y con solo comprender el para qué del síntoma, ya, digamos, incorpora cambios. Hay otros que además de comprender y saber que es importante tomar decisiones o efectuar cambios, necesita incorporar recursos. Y esto es excelente, es buenísimo, ¿no? Claro. Si pudiéramos hacerlo todos los días. Y hay otro grupo que por ahí comprende, pero vuelve al escepticismo. Entonces, es decir, por ahí comprende que quizá tiene que ver con algo emocional, pero dice, no, bueno, no, y sigue igual. Entonces, no quiere implementar ningún cambio, y ahí después escuchamos que volvió con el síntoma, o que su síntoma se tornó crónico, o que se sanó de algo y luego le aparece otro síntoma. Bueno, entonces, más allá de hacer el tratamiento, es decir, los controles, hoy hablando del corazón, más allá de saber muy bien, por supuesto, atenderme desde la medicina tradicional frente a la arritmia, frente al ataque cardíaco, tener presente también cuando uno tiene miedo, porque por ejemplo uno se agita y a veces hasta incluso por una angina de pecho, hay personas que tienen temor de que tenga que ver con algo del corazón. Entonces ahí se le agrega un estrés, un nuevo estrés, que sería este temor a que algo nos pase, ¿sí? O cuando uno va a tener que transitar una cirugía y le van a colocar la anestesia, también ahí hay un temor. Siempre hay como un cuidado muy especial frente al corazón, ¿no? Hay un temor, pero que obviamente es muy importante preguntarnos en qué contexto, y bueno, y con todas estas herramientas poder comprender la causa van a ayudar a la recuperación del síntoma, ¿no? Y tener al síntoma siempre como un aliado, ¿Sucede algo? ¿no? Siempre, claro. El síntoma siempre es un aliado, porque cuando nosotros podemos comprender que en vez de hablar de enfermedad, poder hablar de síntoma, poder hablar como lo llama Hammer de la medicina germánica, es decir, ese programa especial que nuestra biología pone a nuestra disposición o pone en funcionamiento para dar respuesta a una necesidad psicológica o emocional que quedó sin respuesta, y que entonces la biología te está ayudando, es un montón. Claro. Es decir, al comprender justamente la causa, uno está contribuyendo a la sanación, e incluso está contribuyendo a tener paciencia y comprender que el cuerpo, así como manifestó el síntoma, va a volver a su equilibrio, y entonces tenemos que darle tiempo, por supuesto, transitando los caminos que cada uno elija para que ese proceso sea de bienestar, ¿no es cierto?, de armonía, de confianza, amorosamente con uno, no enojarse porque uno está enfermo, sino todo lo contrario, tratar de ver siempre el aprendizaje, ¿no? Hablando de aprendizaje, para que la gente pueda aprender, vamos a dar las vías de contacto para que se comuniquen contigo. Eugenia, tu WhatsApp de contacto es el 11 56 55 10 56. Los que están viendo desde el exterior anteponen el prefijo más 549, y tu Instagram, ya muy conocido, es @eugebiodescodifica. Gracias, muchas gracias. Te esperamos la semana Muchas que viene gracias. inaugurando los primeros minutos de el martes. Bueno, cómo no. Ya en el mes de marzo, ¿no? Bueno, Ya en marzo. claro, ya en marzo, sí, así que
que nos manden las inquietudes. Si quedó algo sin responder, por supuesto esto es amplísimo, pero bueno, tratamos de dar alguna idea. Hubo mucha gente nueva hoy, en la audiencia, acá en el live, mucha gente nueva. Bueno, mucha gente nueva, vi. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Eugenia, gracias nuevamente y nos vemos la semana que viene. Bueno, muchas gracias. Gracias a los oyentes, a la radio y a vos, Roberto, como siempre. Muchas gracias. Eugenia Sleibe, terapeuta en biodescodificación, aquí en otro Despertándote en tu sueño en el aire de FM Milenio. Dejarse vencer por el pesimismo es apagar la luz de la esperanza. Millennium 106.7. Entre la realidad y el deseo.